tardes, mi nombre es Daniel Saavedra, soy docente del curso de aptitud verbal. Ya, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que viene a ser formación de palabras por derivación para el cuarto grado de primaria. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos. Antes de entrar muy a fondo a lo que viene a ser la formación de palabras por derivación, es importante recalcar qué cosa viene a ser una raíz. ¿Ya? Lo habíamos tocado en el tema anterior con relación a familias de palabras. Pero vamos a hablar en realidad primero en qué consiste una raíz, ¿ya? La raíz viene a ser el componente común para la formación de diversas palabras. Cabe resaltar que a partir de esta raíz voy a poder formar palabras nuevas, ¿ya? Y otro punto importante que me gustaría que sepan mis queridos alumnos es que las derivaciones con relación a las palabras pueden darse por prefijación o por sufijación, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa viene a ser una prefijación o un prefijo? Bueno, un prefijo viene a ser aquel elemento o aquel pues componente que se va a encontrar antes de la raíz y que al unirse me va a permitir qué cosa formar una nueva palabra, ¿ya? Muy bien. Profesor, pero por favor, ¿tendría algún ejemplo? Claro que sí, mi querido alumno. Te voy a dar un pequeño ejemplo con relación a lo que viene a ser palabras por prefijación, ¿ya? Y por ejemplo tenemos la palabra normal, ¿ya? La palabra normal, ¿ya? Viene a ser pues toda una raíz, ¿ya? Y si yo le agrego el prefijo a, vendría a ser anormal, ¿ya? Muy bien, de modo de que al unir tanto este prefijo con la raíz, voy a cambiar totalmente el significado inicial de esta palabra, ¿ya? Si yo tenía lo que era pues la palabra pues normal, ¿ya? Con el prefijo a, el significado cambia totalmente a su lado opuesto. Anormal viene a ser a una persona o algo, una determinada situación que es totalmente opuesto a algo normal, a algo que se considera bajo pues ciertos parámetros, normas o leyes o reglas que está pues de una forma pues correctamente establecida, por así decir, ¿no? Muy bien. Por otro ejemplo tenemos la palabra atea, ¿ya? Esta palabra está conformado por o mejor dicho, por la raíz tea, que significa Dios, pero si yo le agrego el prefijo a, ¿ya? Cambia totalmente el significado de esta. Quiero dar a entender también de que tea significa Dios y atea significa pues lo contrario, sin Dios, ¿no? Aquella persona pues que no tiene pues su fe centrada en lo que viene a ser pues Dios, ¿ya? No tiene esa creencia, por así decir, no cree en Dios, ¿no? Muy bien, por el contrario, tenemos el otro punto o el tercer ejemplo con relación a prefijos, la palabra unión, ¿ya? Y la palabra unión quiere decir pues unir, ¿no? Vincular, ¿no? Juntar, ¿verdad? Ahora, si yo le agrego el prefijo des, ¿ya? El significado inicial cambia, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo el prefijo des más la raíz unión, el significado cambiaría pues a todo lo contrario, que significa pues separar, ¿no? Desunir, ¿verdad? Formar pues diferencias, ¿verdad? Es todo lo contrario a unión. Acuérdense, mis queridos alumnos, que los prefijos van a ser aquellos elementos o componentes que se van a encontrar antes de la raíz, ¿ya? A la raíz también se le denomina o se lo conoce como lexema, mis queridos alumnos, ¿ya? Para que podamos tener pues un concepto más concreto, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya les había dicho que las palabras por derivación se van a formar o bien por prefijación o bien por sufijación, ¿ya? Ya habíamos hablado también de lo que era los prefijos, ¿no? También tenemos algunos prefijos, ejemplos de prefijos como por así decir, la palabra pues antesala, ¿ya? Con el prefijo ante, ¿ya? Que significa pues, que quiere decir antes de, por ejemplo, antes de pasar de un lugar a otro, ¿no? Por así decir, ¿no? Eh, También tenemos con el prefijo antenombre, que significa o que quiere dar a entender el nombre primero de una determinada persona, ¿ya? O no solamente de una persona, sino también puede ser de un animal, ¿no? Por así decir, ¿no? Entonces tenemos los prefijos ante,
bis, sub, ¿ya? Bis, que significa doble, ¿verdad? Y si yo tengo la raíz de la palabra que significa sílaba, ¿no? La raíz viene a ser sílaba. Acuérdense que sílaba viene a ser pues aquel elemento que está conformado por una consonante y una vocal para que sea considerado sílaba, ¿no? Así como también puede estar considerada o formado, mejor dicho, por dos consonantes y una vocal, o una vocal o dos consonantes, o tres consonantes y una vocal, o viceversa, ya mis queridos alumnos. Pero a lo que voy es lo siguiente: si yo tengo la raíz que viene a ser sílaba y le pongo el prefijo bis, significa dos, ¿ya? ¿Qué quiere decir bisílaba? Que significa de dos sílabas, ¿ya? O también tengo el siguiente ejemplo que dice bicolor, ¿verdad? Teniendo como base o como raíz la palabra color, ¿no? Y si le agrego el prefijo bi, acuérdense que el prefijo va a ser aquel elemento que se va a ubicar antes de la raíz, el significado va a cambiar, ¿verdad? De uno, ¿no? O a lo que hago pues alusión a un color, ¿no? Voy a cambiar a bi, que significa dos, de dos colores, por así decir. Muy bien, mis queridos alumnos, tengo el siguiente ejemplo que se le conoce como la palabra sub, ¿verdad? O el componente o elemento sub, ¿verdad? Y si yo tengo la raíz tierra, ¿verdad? Y le agrego este prefijo sub, ¿no? Vamos a tener en sí la palabra subterráneo, que significa debajo de la tierra, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Multi, que significa numeroso, ¿no? Multicolor, muchos colores o varios colores. Y así sucesivamente, mis queridos alumnos, con relación a lo que vienen a ser los prefijos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa vienen a ser los sufijos? Los sufijos vienen a ser aquellos componentes o elementos que se van a ubicar después de la raíz, ¿ya? Y que también van a contribuir a formar nuevas palabras, ¿ya? O sea, tengo por ejemplo la raíz mar. Si yo le agrego el sufijo ino, ya cambia el significado, ¿verdad? Y de alguna u otra manera, pues ya no hace alusión pues al mar, sino hace alusión a la persona que está encargado, por así decir, de las fuerzas, pues, por así decir, las fuerzas, por la fuerza marina, por la fuerza de la marina de guerra, por así decir, ¿no? De un determinado país, ¿no? O marino, aquel que se encarga también de hacer pues la conducción, ¿no? De un determinado pues nave, ¿no? Marítima, ¿verdad? Ya sea pues para fines pues patrióticos o con fines pues de defender una determinada nación, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que el significado cambia de mar a marino, ¿verdad? O marinero también. Muy bien. Tengo la palabra ventanilla, ya, en la cual la raíz viene a ser la palabra ventán, ¿no? Hasta la N, donde los sufijos illa contribuirían prácticamente a cambiar el significado de la base que era ventán, ¿verdad? Ventanilla, ¿verdad? Ventanilla, que básicamente deriva de la palabra ventana, ¿no? Ventanilla, ¿no? Por así decir. También podría decir ventanita, ¿verdad? Muy bien, que hace pues de forma diminutiva una determinada ventana, no pequeña, no pequeñita, ventanita, ¿no? Por así decir, ¿ya? Entonces, acuérdense, mis queridos alumnos, que los sufijos van a estar o van a ser aquellos componentes o elementos que se van a ubicar después de la raíz y que me van a permitir darle un significado totalmente nuevo al que tenían como base, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los principales sufijos, profesor? Muy bien. Tenemos unos cuantos sufijos para poder reforzar una vez más lo que viene a ser este tema. Como por ejemplo boro, ¿ya? Que significa carne, ¿verdad? Si yo tengo la raíz carne y le agrego el sufijo íboro, ¿ya? Lo que viene a ser pues el significado pues cambia totalmente. Carne es aquella pues aquel, por así decir, es piel o tejido, ¿no? Que está compuesto por algunas células, puede ser que pertenezcan pues a un ser humano, así como también a un determinado animal, ¿verdad? Pero si yo le agrego el sufijo íboro, el significado ya cambia, ¿ya?
ya cambia totalmente, ya no viene a ser, ya no estoy hablando del trozo de carne, sino más bien estoy hablando de la persona, el ser humano, o por qué no también del mismo animal que consume carne, ¿verdad? Muy bien. Y si a este mismo elemento, a esta misma raíz le agrego el sufijo ero, diría carnicero, que viene a ser aquella persona que hace venta, ¿no? Con relación a lo que es la carne, ¿verdad? Muy bien. Así sucesivamente, mis queridos alumnos, tenemos el sufijo fobia también, ¿verdad? ¿No? Que significa temor, ¿verdad? Y si a eso le colocamos pues la raíz hidro, tenemos pues la palabra hidrofobia, ¿verdad? Muy bien. Itis, que significa inflamación, ¿verdad? Y que si yo le agrego ese sufijo, por así decir, a la raíz epa, ¿verdad? Diría hepatitis, que viene a ser inflamación prácticamente del hígado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así sucesivamente, mis queridos alumnos, vamos a poder obtener palabras por derivación empleando prefijos y sufijos, ¿ya? Muy bien. Profesor, pero una pregunta, ¿puedo tener dentro de un elemento, un término, una palabra que esté compuesta por un prefijo y por un sufijo y por una raíz? Por supuesto, mi querido alumno, ¿no? Hay palabras precisamente que van a estar conformadas por prefijos y sufijos a la vez, ¿verdad? Pero es aquella palabra o término que contenga un prefijo y un sufijo, lo vamos a conocer a esos elementos ya como afijos, ya como afijos. Muy bien, mis queridos alumnos, al final de esta diapositiva les estoy dejando una tarea, ya con el propósito de que la puedan cumplir, ¿no? Después de 3 o 4 días de haberla subido al sistema, ya. Y bueno, conmigo ya será hasta la siguiente semana. Por favor, completen los ejercicios con relación a este tema y espero que les haya servido de mucho, ¿no? Para poder reforzar nuestros conocimientos, para poder aperturar también nuestra visión con relación a la formación de palabras a partir de la raíz por medio de los prefijos y los sufijos. Listo, mis queridos alumnos, conmigo ya será hasta la siguiente semana. Chao.